Bueno, Ana, después de esta conversación off the record, te quiero súper agradecer por hacerte el espacio en esta tarde otoñal. Bueno, nada, gracias y bienvenida. Para mí es un re honor, de verdad. O sea, ya era fan del espacio y bueno, hemos charlado de esto, pero síndrome de impostor cuando me convocaste porque no me sentía tan merecedora, pero así que es un honor para mí. Muchas gracias. Como siempre estamos contando las biografías de las personas bueno, empiezan a integrar este espacio. La primera pregunta siempre es ¿cuándo y dónde naciste? Bien, no es apta para coquetes, ¿no? Para quienes no quieren decir la edad. Yo nací en el 86, en Temperley, en el conurbano bonaerense, en Vamos. Buenos Aires, soy del CONU. Nací en el conurbano bonaerense, soy tan conurbano que duele soy. Así que nací en el seno de una familia trabajadora, mi vieja siempre quiso estudiar y por distintas razones no pudo. Ella, toda su vida militó y después se complicó muchísimo cuando estaba estudiando, en la época del proceso tuvo que abandonar por cuestiones múltiples. Y bueno, nunca pudo estudiar y siempre le quedó esa cosa de que estudiar. Mis viejos son grandes, ¿no? Y entonces nos tuvieron de grandes a mi hermano y a mí, y estaba esa concepción de que el estudio te abre puertas y que el estudio es súper importante, y mi vieja me decía que lo único que me podía heredar, porque ella era pobre, lo único que me podía heredar es ayudarme a estudiar, eso era su herencia, ¿no? Me decía mi vieja. Y así que bueno, y mi viejo nunca terminó el secundario, el típico porteño a buscar era mi viejo, ¿no? Nació una familia muy pobre de Capital Federal, en Barrio Constitución nació, pero pobres, pobres, pobres. Mi abuelo era músico, mi abuela era camionera, eso es impresionante, Ojo, ojo alucina. ahí, Grosa, mi abuela, un carácter latana. Y bueno, eran muy pobres, mi viejo trabajó desde muy chiquito, ¿no? Y bueno, mi vieja también, de una familia, mi abuelo trabajaba en ferrocarril y familia laburante, digamos. Y bueno, tuvieron a mi hermano primero y después llegué yo de sorpresa y ahí estaba, ahí está, llegó la menopausia con patas, como decía mi mamá, porque no me esperaban y nací. Así que nací en plena hiperinflación, en una situación económica horrible para la familia, porque mi vieja se estaba quedando sin trabajo, hacía meses que no le pagaban el laburo, o sea, iba a trabajar gratis, mi viejo estaba medio en la lona, y, y bueno, creo que es una infancia muy marcada por la típica historia de cualquier persona que vive en el conurbano, ¿no? De familias que todo el tiempo están luchándola para llegar a fin de mes, para salir adelante. Siempre, obviamente, mis viejos priorizando, nuestra educación. Estudié en escuelas públicas. De grande, de grande, recién ahora empiezo a transitar algún espacio privado para formarme, pero en general siempre estudié en una escuela pública de barrio. Amaba mi escuela igual, o sea, muy border, ¿viste cómo es border? Las escuelas son border, las del conurbano sobre todo. Eh, pero bueno, qué sé yo, tenía ese folclore de escuela de barrio. Y después estudié la secundaria, la hice en el Nacional La Drogué. Mentira, no es un colegio nacional, pero les que fuimos al Nacional seguimos diciéndole Nacional La Drogué. Amamos nuestra escuela, es como un amor por esa escuela que también es super border, o sea, no deja de ser una escuela de conurbano, ¿no? Que tenías que andar viendo a ver si tenías vidrio, bueno, era muy, muy complejo, ¿no? O sea, te cagabas de frío porque no tenías vidrio en las ventanas, cosas así, pero bueno, no sé, amamos nuestra escuela. y ahí Eh, en la mm. secundaria, digamos, hiciste alguna orientación.
Sí, muy graciosa la orientación, porque yo soy hija del EGB. No sé si, o También sea, acá viste, presente qué y horror, no es un orgullo eso, es horroroso el sistema educativo del EGB, qué horror, no sé, pero bueno, se sobrevive, viste, después pude estudiar, pero, eh, así que mi escuela tenía unas orientaciones muy bizarras, y yo particularmente hice la de ecología, que era la orientación de ecología, no existe, creo que mi escuela sola existía en ese momento, que es tiene más lo que hoy naturales. le llaman naturales, claro. Pero igual no es que amaba la escuela por la orientación, creo que yo cuando empecé a cantar desde muy chiquita, cantaba en un coro, y mi maestro de canto y de coro, ¿no? Era el director del coro, o sea, la escuela tenía esta particularidad que era en algún momento en la historia, se había abierto un cargo para director de coro, y bueno, y quedó ese cargo, y entonces la escuela es muy famosa, o sea, es conocida, digamos, en el mundillo coral, porque tiene un coro que es hermoso, es impresionante. Mi maestro es una persona muy reconocida, digamos, y hacía cantar a cualquiera. O sea, él tenía la teoría de que cualquiera puede cantar, y cantábamos cosas súper complejas, motetes de Bach, cosas hermosas, a mí me encantaba. Y creo que eso es lo que más asocio con el amor a la escuela, es en realidad mi tránsito por el coro, ¿no? Es esa cosa de quedarme ensayando 5 horas después de clases. Es muy estricto, el maestro, muy, muy estricto. Supongo, sí, supongo. Entrenábamos mucho y competíamos, ¿no? O sea, la típica de los torneos juveniles bonaerenses y esas cosas. Y, y creo que eso es lo que más asoció, ¿no? Mis mejores amigos fueron del coro, eh, los ensayos, yo o sea, siempre fui, no fui mala alumna, y eso es lo que me odiaban mis docentes, porque es como que no te puedo desaprobar porque sos buena, pero era la peor, o sea, me rateaba de las horas, no soy un ejemplo a seguir, la verdad. Bueno, Esta parte. esta la puedes cortar, porque no soy un ejemplo así. De hecho, me cuesta cuando mi hija me pregunta, ¿cómo eras mamá en la escuela? Es como, no le quiero contar, porque era un desastre, ¿no? O sea, siempre me fue bien, tuve buen promedio, era el mejor promedio de mi curso, pero era un desastre. O sea, siempre fui muy desastrosa. Y bueno, nada, después, qué sé yo. Así que, pero igual me rateaba para ir a cantar en el patio con mis amigues. Tampoco era muy loco, ¿viste? Lo que hacíamos. Era Hay una, ¿viste? Digo, muy raro, muy nerd, porque bueno, pero sí, éramos ese típico, una especie particular que son coreutas, ¿no? Que es muy particular esa especie. Así que bueno, eso fue un y, poco mi tránsito. y el coro no hizo nunca, digamos, que cuando estés terminando la secundaria decir, bueno, voy a seguir de este lado. Todo el mundo pensaba que yo iba a ser cantante de ópera, todo el mundo, o sea, y los que no pensaban que iba a seguir canto, pensaron que iba a seguir letras, porque siempre me gustó mucho escribir. Me debo leer tu libro. Eh, no mal, encima amo las poesías, amo, yo soy una lectora empedernida, eso es impresionante, ¿no? Lo tengo que reconocer. eh, Tengo como una adicción a la lectura, leo mucho. Yo digo que la lectura me rescata de los peores momentos de mi vida, o sea, siempre lo he usado, es mi mejor terapeuta, ¿no? Leer. Y es muy, muy familiar eso, las mujeres de mi familia, soy de una familia que tenía mujeres muy, muy fuertes, con mucha presencia, y todas muy cultas, muy lectoras, ¿no? Eh, y entonces, bueno, siempre me gustó mucho escribir. De hecho, participé en concursos, esto me da mucha vergüenza contarlo, pero yo estudiaba mimo. Mirá el flash que soy una persona colgada, o sea, ya eso es cualquier, 2 minutos de conocerme y ya sabes que soy colgada, ¿no? Estudiaba mimo, estudiaba en la escuela de mimo que está en Capital, ay, ¿cómo se llama?
Bueno, se me fue. Y, y ahí participé, por ejemplo, en una competencia de guiones para Mimo, o sea, y escribí un guión que ganó premio, y el premio era que te lo representaba, estaba buenísimo. Pero como me da vergüenza, no lo fui a buscar, o sea, no fui, fue mi vieja a ver, no, no, soy la peor, soy la peor. Y sí, siempre me gustó escribir, entonces pensaban que yo me iba a dedicar a las letras, que iba a escribir. Y si no, que iba a ser cantante de ópera, y ninguna de las dos. Cuando le conté a mi maestro de canto que me anoté en exactas, por poco se muere, se muere. ¿Cómo Pero que? a ver, cómo llegó eso ahí? O sea, ¿influencias había, digamos, como para tirarte exaltas? No, no, siempre fui una persona muy curiosa, muy... Yo me pongo a pensar en eso, ¿no? ¿Cuáles fueron mis influencias? De hecho, mi vieja, por ejemplo, yo puedo decir que es mi, mi ejemplo, siempre fue mi ejemplo de mujer y de persona, ¿no? Eh, odiaba todo lo que fuera exactas. O sea, era la persona más anti-exactas que existe. O sea, de hecho, teníamos conversaciones, mis amigas siempre se ríen de estas cosas que pasaban en mi casa, ¿no? Pero yo he tenido conversaciones sobre Hegel cuando tenía, no sé, 10 años, porque mi vieja era amante de la filosofía y me explicaba, y yo decía pavadas y mi vieja se enojaba, como que vos no Encima entendés. Hegel, que es lo más complejo de la... ¿Por qué? Me saltaban cosas, mi vieja era súper ñoña y bueno, así. Entonces, imagínate que no. Pero sí siempre fui muy curiosa y yo a veces trato de recordar cuál fue el vínculo que tuve con las ciencias naturales y pienso tal vez, bueno, tengo un primo que él es ingeniero y que en su momento cuando yo era chiquita me regaló esos típicos kits de laboratorio y eso fue el único juguete, de hecho no recuerdo haber tenido juguetes de chica, tuve una infancia medio rara en ese sentido. Bueno, también esto que te contaba, siempre muy marcada por las cuestiones altibajos económicos de la familia, ¿viste? Mi viejo quedándose sin laburo, y mi vieja también, y entonces no había plata para comprar juguetes, o sea, por ejemplo, estas cosas que me acuerdo mis compañeros tenían la Family Game, no sé, te acuerdas, estoy tirando y la edad que tengo, ¿no? Se me caen, soy una abuela, pero bueno, y para nosotros era súper inalcanzable con mi hermano tener esas cosas, ¿no? Jamás tuvimos una computadora en mi casa. De hecho, yo creo que si mi vieja viviera para ver que hoy en día programo, se cae de culo, porque vos, una computadora, no existía esa parte en mi casa, ¿no? No teníamos internet, eran cosas inaccesibles para nosotros. Eh, y bueno, y ese es el recuerdo, es ese kit de laboratorio que tenía ese microscopio horrible, que lo único que puedes ver es casi como, viste, como, no sé, es como una lupa, no es un microscopio. Claro. Eh, y tal vez eso habrá sido, no sé, realmente creo que yo lo asocio más porque, ¿qué hace a un científico, no? ¿Qué es lo que nos hace científicos a les científicos? Para mí, esta es mi percepción. Es la capacidad de preguntarte. Para mí es eso, ¿no? Esta cuestión de preguntarte por las cosas, es de la curiosidad. Yo creo que eso es lo que creo que si hablas con cualquier científico es un poco lo que te mueve, ¿no? Esta curiosidad innata de querer, ¿por qué? ¿Cómo funciona esto? No entiendo. Y bueno, y creo que eso es lo que me acercó a la ciencia en su momento. Yo me interesaba muchísimo en su momento, cuando era chica, todo lo que era genética. En mi casa había, anda a saber por qué, un libro de fisiología, estaba el Jusei en casa, y yo leía sobre fisiología, o sea, me encantaba leer eso, y me acuerdo que tenía como inquietudes súper locas, como no sé, me acuerdo de ser chiquita y decirle a mi hermano, pará, Omi, acabo de descubrir algo re genial, o sea, para mí la luz debe tener todos los colores, y mi hermano, que era típico hermano mayor, como, no, eso ya lo descubrieron hace años, o sea, lo descubrió un físico, y yo como, pero yo llegué a conclusiones, viste, como, me repinchaba mi hermano, pero eso, me acuerdo de leer sobre cruzas de animales, genes, cosas así, pero porque me interesaba, ¿no? También en parte, en eso supongo mi vieja
ayudó inconscientemente, porque era, si yo le preguntaba algo, me mandaba a leer eso. Ahí tenés un libro, anda a buscarlo. Entonces terminé leyendo cada cosa que bueno, nada. Así que creo que ese es mi vínculo con la ciencia, es la curiosidad, y ahí fui a parar Exactas. Me acuerdo la típica pregunta de sexto año de la escuela es, ¿qué vas a estudiar? Y cuando yo decía, voy a estudiar bioquímica, tuve todas las reacciones estereotipadas de, esto es una carrera de hombres, no, eso no es para mujeres, ¿cómo te vas a meter ahí? No vas a poder. Después están todos los estereotipos del conurbano, ¿no? Porque siempre si hablamos de cuestiones de discriminación, no es cuestión solo de género, sino muchas veces discriminación socioeconómica, social, ¿no? De clase. Entonces estaba también toda esa cuestión de, siendo del conurbano, que vas a ir a estudiar Exactas, ¿no? Vas a durar 2 días, o sea, vos venís de una escuela pública del conurbano, no vas a poder, ¿no? No te va a dar. Y ¿Exactas dónde? ¿En qué universidad? yo estudié en Exactas, claro, porque viste que la gente de Exactas le dice Exactas a su Exactas y como si fuese universal. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Y en ese momento... ¿Y de Temperley Sí, a La Plata que sí, ¿por qué no me fui a la UBA, no? Es la pregunta. El porque el tren tema, ya estaba. estaba la chancha, sí, la chancha. Bueno, en el conurbano, al tren diésel que Sí, recorría, perdón, lo le recuerdo, decía, era del otro ramal. muy bien, del otro ramal. Eso es algo que no se entiende, ¿viste? Que dividimos el mundo en ramales de tren en el Sí, conurbano. por favor, claro. Sí, Yo vivo 2 estaciones, ¿viste? Todas las métricas del conurbano son a través del tren. pero, Estaba la chancha, pero estaba cortado en Gutiérrez o seguía, digamos, hasta La y Plata. vos hacías vía circuito, tenías que irte hasta Ah, Hudson, y listo. en Hudson te tomabas la típica, que si estabas colgada, yo siempre fui una persona colgada, más de una vez me volví a Temperley sin darme cuenta porque tomé el otro tren, ¿no? Era medio esa cosa del folclore de tomar del... Pero igual me vine a vivir a La Plata, me vine a vivir una pensión. Mi vieja era muy particular, esto para charlar en terapia, pero mi vieja tenía la teoría que a los 18 años había que irse de casa, porque había que ser independiente y La que, qué estaría sé yo, bancando. o sea, mi vieja sí, tipo, chau, ándate. Y yo te ayudo, pero se tienen que ir a explorar y vivir soles, ¿no? Siempre nos ayudó. No era una cuestión de, no teníamos dinero, o sea, era muy, muy costoso para la familia que nosotros estuviéramos. Era muy costoso, yo las viví todas. Cuando mi hermano decide irse, él pensando que yo iba a estudiar con él en Misiones, y al final me terminé estudiando bioquímica. Mi hermano estudió genética en Misiones, y, y cuando él se va, fue toda una cosa en la familia, ¿no? O sea, el único auto que tenía, que habían logrado mi viejo después de añares, poder comprar un auto usado, hecho percha, qué sé yo, lo tuvimos que vender para que mi hermano pueda pagar su primer año estando allá en la universidad. Yo empecé a laburar, a dar clases particulares, o sea, yo estaba en la escuela, pero daba clases, ¿no? Y con eso me juntaba, o sea, jamás pedía para salir, ni esas cosas, porque no había en mi casa, y si tenía que salir me lo tenía que bancar yo, porque no había plata para eso. De hecho, estudié alemán cuando era chica, y me becaron, o sea, estudié alemán porque me becaron, porque si no, no hubiese podido estudiar. Y cosas así, ¿no? O sea, siempre fui por eso digo que soy tan conurbano que duele, siempre la conciencia de las becas siempre las tuve, ¿no? O sea, yo pude estudiar gracias a las becas de ayuda económica que existen, para que la gente pueda estudiar, laburando, porque viste que esas becas te las dan y cobrás después, 9 meses después, como si no pudieras, no necesitaras para vivir en el momento. Pero bueno, siempre laburé, de dar clases, después empecé, o sea, doy clases desde hace muchos años ya, porque empecé así por necesidad, y amo, igual me apasiona ser docente, pero
Y después, bueno, changas, fui haciendo cosas, digamos, y así. Mi hermano, por ejemplo, siempre cuento, mi hermano también en busca en la universidad, mudaba gente a pie, o sea, más pobre imposible, ¿viste? Hacía mudanzas a pie, y así, bueno, pero qué sé yo. Entonces, bueno, no sé, ya que te estaba contando, estudié en la UNLP, ¿por qué no me fui a la UBA? Porque era muy caro estudiar en la UBA para alguien del Si querías conurbano. llegar a exactas, aparte, Era muy caro. se dice, es tener que viajar hasta El allá. transporte, le tenés que sumar el transporte. Después para hacer el CBC, no lo tienen en cuenta la gente de la UBA, pero cuando vos haces el CBC hay un montón de material que es obligatorio y que es obligatorio, o sea, tenés que estudiar de ahí. Y sale cada apunte, no sé, 400, 500 pesos, y yo no tenía para pagar eso. No, no podía, no lo podíamos pagar en mi familia. Y yo con 300 pesos que me salía un apunte en la UBA, pagaba un mes de pensión en la ciudad de La Plata. Así que tuve la desgracia de tener que transitar las pensiones universitarias, que justo el otro día le contaba a mi director de una pensión en la que vivía que el nivel de las pensiones era el siguiente. Tenía una compañera que dejaba las cajas de encomienda que le mandaba a la familia, la dividía en dos, la mitad la dejaba abajo para que se la coman las ratas y no le muerdan los pies, y la otra mitad arriba del mueble. O sea, esas eran las pensiones en las que vivía. Pero, pero bueno, sí, re fuerte. Eh, y bueno, así que viví mucho tiempo en pensiones universitarias, hasta que después de a poquito fui mejorando en el tipo de laburo que fui haciendo, siempre precarizado, siempre en negro. Y bueno, cuando conseguí mi primer cargo docente en un terciario, mi vida cambió. Ahí empezó, mi vida cambió, pude Esto, empezar a pagar un alquiler. esto, digamos, para ubicarnos en tiempo y espacio. Vos empezás a estudiar en La Plata, te mudás a La Plata. Me mudo, sí. Haces la carrera, digamos, y este cargo de terciario que vos decís es antes, durante, post. No, yo ya empecé a trabajar o sea, yo imagínate, ya en el secundario yo trabajaba, entonces para mí estudiar sin trabajar no era una posibilidad. Eh, Me acuerdo, o sea, realmente yo estudié gracias a las becas Bicentenario y todas esas, ¿te acordás? No sé si se siguen existiendo, o sea, yo siempre tenía becas, pero tenía que changuear para poder llegar a fin de mes, porque esas becas no se cobraban al mismo tiempo, digamos, o sea, se cobraban retrospectivamente, por así decirlo. Entonces, me acuerdo en mi primer año de facultad, me costó mucho, o sea, ese estigma del conurbano en un punto se me hizo medio carne porque me costaba mucho, yo tenía muy, muy mal nivel de matemática o de cosas así. Nada insalvable, o sea, muchas horas culosilla, digo yo, ¿no? O sea, muchas horas de biblioteca, porque yo no podía comprarme los apuntes, hasta que después tuve beca de apuntes. Eh, entonces iba a la biblioteca, me había hecho amiga de las bibliotecarias, que siempre los amé, era como mi segunda casa la biblioteca de Exacta, y bueno, en base a eso estudiaba, ¿no? O sea, realmente para mí que exista la educación pública, soy un ejemplo de que si no existiese la educación pública, no sé, o sea, mucha gente quedaría fuera del sistema, ¿no? Porque yo estudiaba así. Y, y bueno, después me fue bien, me fue muy bien. Y en su momento hablé con un profesor, el profesor de Introducción a la Química, que es una persona muy conocida en Exactas de La Plata, me dijo, Ana, me gustaría que si querés ser ayudante en introducción, no sé, quisiera que vengas a la cátedra a ayudar. Y yo dije, no, yo quiero trabajar en el laboratorio, yo quiero trabajar en el laboratorio. Y me dice, Ana, estás en primer año de la facultad, ¿no? Que no sabes nada. A ver, ahí viste la herencia de las mujeres de la familia. Mal, sí. No, no, yo quiero ir al laboratorio, yo no quiero ser ayudante, yo quiero meter las manos en el laboratorio. Y no sé, yo creo que la verdad en un punto me vio algo él, ¿no? O sea, él decía, vos sos muy buena, pero sos terca, me decía, es como que sos terca. Y me llevó a laburar en el SINDEFI, que es un laboratorio de exactas de La Plata, y tuve
no sé, la genialidad de conocer a mi primer maestra, por así decirlo, o mentora, ¿no? De mi carrera, que fue Cristina Pugliani, ¿no? Hace poco me escribió porque volvió de Estados Unidos. Eh, que es una mujer que estudió química allá en Exactas y que trabajaba en el CINDEF y hacía investigación, investigadora de CONICET, y que hacía microbiología, y me enseñó todo lo que sé de microbiología. Yo con ella aprendí a trabajar, a tener 80 pipetas en la mano mientras que vas haciendo cosas, repicar bacterias, un montón de cosas que tal vez otra persona las aprende en sexto año de la carrera, yo lo aprendí en segundo año. Ella me formó, me enseñó cómo trabajar en microbiología, cómo trabajar en un flujo laminar, empecé a hacer laboratorio posta, ¿no? Y en su momento me pasa que me quedo sin casa, o sea, así nivel Dios de pobreza, en una de las pensiones que estaba se prende fuego, y por zafé de pedo porque me despertó el humo y salí corriendo, bueno, Mientras estabas durmiendo. sí, yo había llegado de trabajar y había dormido muy poco porque como trabajaba de día dando clases o haciendo changas o lo que sea, estudiaba de noche, entonces dormía muy pocas horas. Entonces caí fulminada y me desperté y bueno, nada, nos quedamos sin casa. Entonces estaba boyando en la calle y me acuerdo que llego con una mochila de mochilera, pues yo siempre fui mochilera, así de hacer dedo y todas esas cosas, soy re hippie, y llego con mi mochila que era mi casa, era un caracol, ¿no? Y me acuerdo, voy y le digo a la gente de la biblioteca, estoy sin casa, pero tengo que ir a cursar y tengo que ir a trabajar, me guardan las cosas, y la gente de la biblioteca me dice, esto no se hace, pero bueno, dale, Ana, qué sé yo. Y entonces ese día voy al laboratorio y le cuento a Cristina lo que me había pasado y me dice, venís a mi casa, no sé, yo no sé cómo, pero yo te voy a ayudar, Ana, vos no podés que... yo siempre digo que es mi mamá científica, Cristina. Y, y bueno, me ayudó ese día a conseguir pensión, me dijo, ¿qué haces acá? Andate a conseguir pensión, y en ese momento surge una colaboración con YPF en el laboratorio y necesitaban un pasante. Y entonces Cristina dijo, Ana necesita trabajo. Y ahí empezó mi formación profesional, así, de pobre nomás, porque eh, Cristina me formó, pusimos a punto todo un método que había para testear unos fertilizantes que estaba probando YPF en ese momento, y con Cristina pusimos a punto toda la metodología, y entonces YPF, digamos, el laboratorio me contrata a mí como pasante, y ese fue mi primer trabajo rentado en ciencia, como pasante para YPF, porque estaba sin casa y sin trabajo. O sea, hacía changas, pero no tenía, viste, algo fijo, entonces siempre era muy inestable mi economía. Y mis viejos eran jubilados, entonces me pasaban lo justo, lo que podían, ¿no? Y con eso pagaba la pensión, pero después yo tenía que vivir. Eh, Así que bueno, un poco así fue mi inserción en el mundo del laboratorio. Y amé la microbiología. Aprendí, yo trabajaba con extremófilos, con bacterias que viven en condiciones extremas, ¿no? De un pH muy ácido, cosas así. Me encantó. De hecho, después en algún momento nosotras me vuelven a convocar para formar a la gente de YPF, ya YPF empezó a hacer, digamos, todo ese procedimiento que pusimos a punto con Cristina, lo empezaron a hacer en los laboratorios de YPF. Eh, y bueno, y así fue como empezó a trabajar, o sea, en lugar de, me invitaron para ayudante de catering, y yo como era terca me fui a trabajar al laboratorio. Bueno, pero no sé, hay que Salió bien. ver si esa terquedad te trajo cosas malas, porque de repente fuiste para lo que querías y fuiste y no. Soy, lo que sí, siempre lo que me decían este docente, Donati, era, sos muy, siempre me han marcado que soy muy buena trabajando en el laboratorio. Ya hace años que no piso un laboratorio húmedo, pero, pero siempre fui muy, muy no sé,
de laburar mucho, no sé, eso, como de ponerme a trabajar, muy meticulosa para trabajar, con todo lo colgada que soy, eso siempre me llamó la atención de mí misma, ¿no? Soy muy colgada, pero para trabajar en laboratorio soy muy, muy obse, muy ordenada, muy, no sé. Así que me gustaba mucho. Y eso después me ayudó un montón, ¿no? O sea, trabajar así, me aprendí muchísimo de microbiología y me ayudó después cuando empecé mi primer doctorado, me ayudó mucho en ese manejo. Tengo una experiencia profesional que otras personas no han tenido, pero era por una cuestión era muy competitiva a nivel de currículum, porque claro, era muy raro, que hoy en día tal vez se usa más, porque los chicos cuando empiezan la carrera ya empiezan a buscar lugares para hacer pasantías o qué sé yo, pero en esa época no era tan frecuente. Y no era frecuente, Exactas es una facultad muy elitista, de gente que en general sus padres han sido bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, y yo era hija de don nadie, o sea, de mis viejos. Entonces, bueno, yo me iba haciendo de abajo, y entonces no era muy frecuente que trabajaras y estudiaras, ¿no? De hecho, me acuerdo una vez, un docente, yo estaba llegando tarde porque llegué de trabajar, y le digo, bueno, que me pasaran el presente, y me dice, no, porque llegaste tarde, pero vengo de trabajar. Ah, no, bueno, históricamente en esta facultad la gente no trabaja, me dijo el tipo. Sí, ¿viste? Discriminación de clase, es Bueno, eso. sin comentarios. Sin comentarios, sí. Y de hecho me peleé con esa persona. Me la terminé llevando a final, pero me fue re bien. Eh, no, siempre fui muy, muy, muy así. Aprendí con los años. Creo que no sé si es malo o bueno, pero el sistema me fue desgastando tanto que ahora soy más zen, no sé, es como que fui aprendiendo, fui adquiriendo otra paciencia, ¿no? Pero en ese momento también esas injusticias te dan cosas, te dan bronca, te dan bronca. Es difícil para la gente del conurbano, la que viene de abajo, tan de abajo, llegar a la universidad. Hoy en día hay otras universidades que también eso está bueno, como las más regionales, las más locales, y no te sentís tan sapo de otro pozo. Pero yo me sentía un sapo de otro pozo. No, tal cual, eso, lo que estás mencionando, ¿no? El tiempo de viaje, bueno, yo soy del 90, no estoy tan lejos de tu edad, así que en el momento en que yo terminé el polimodal, estaba la UBA, La Plata, la UNCI, y nada más. Tal cual. Y ahora que existe, digamos, bueno, había empezado la UAI en Berazategui, pero eso es educación privada, Claro. pero ahora que exista, digamos, la Universidad de Varela, por ejemplo, nada, para mí es como, es un montón porque yo que limitaba con Varela, que generalmente es uno de los distritos más pobres, digamos, del conurbano, y que esté la gente estudiando, digamos, es como, y que no tengan que comerse todo ese garrón del viaje, del tren, del colectivo, 2, 3 horas de ida, 2, 3 horas de vuelta. Ah, tal La cual. de Avellaneda, que empezó también, la Universidad de Avellaneda. Entonces, eh, nada, para mí eso es como, sí, un flash. Que Sí, esté sí, y que la es gente, súper importante. si no, Realmente hace más accesible la educación, hace que la gente realmente pueda acceder a eso, ¿no? No digo que en todo caso no lo era en su momento, yo también pude acceder, pero bueno, siempre cuando hablamos de la educación gratuita, bueno, tampoco es gratis, ¿no? O sea, lleva muchísimo esfuerzo, lleva mucha plata todo ese movimiento, esos viajes, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas cosas realmente democratizan, digamos, el acceso, y está bueno que exista. Así que sí, tal cual, tal cual. aparte digo, la universidad históricamente siempre, digamos, como un lugar elitista. Sí, Entonces dejarlo todo en La Plata y en la Universidad de Buenos Aires es como, che, no estás haciendo nada diferente a lo que pasa en la historia, digamos. tal cual, sí, Siempre sí. están en el mismo lugar las personas que pueden viajar o las personas que viven cerca, y después arreglate. Y De pensando hecho, sí, exacta, el puro no, destino, digamos, para la tal, gente que vive en zona sur, olvídate.
No, tal cual, sí, el 160 llegaba de mi casa, tenías que tomarte Claro, 3 horas en Bondi. del lado del celeste, nada, tren, C, no sé, y después No, otro tren. mal, las horas de vida que uno deja así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Igual te digo que yo después egresé de La Plata, Ujú. eh, por todas esas razones, en un punto me fui y no quise volver a la facultad. Eh, Encontré gente hermosa, ¿no? Como te estaba contando, mi madre científica, Cristina Pugliani, en ciertos sentidos con sus discusiones y sus cosas, también los docentes que me dieron esos lugares para poder empezar mi formación. Hay gente hermosa ahí, de hecho mi actual director es de La Plata, ¿no? Pero yo encontré mi lugar en el mundo en la UNCI, en parte por eso, porque es muy conurbano la UNCI y tiene esa cosa de que la gente es más parecida a UNE. Es como que me siento más identificada con ese espíritu más del conurbano. Eh, y ahí es donde me sentí, donde dije, ah, no, yo estoy bien acá. Claro, acá estoy bien. Vos terminaste de estudiar bioquímica, dijiste, Sí, en La Plata, y después te fuiste a la UNCI a seguir algún posgrado. no, no fue así tan sencilla mi vida. Empecé, sí, terminé en La Plata, en su momento, bueno, fue un momento muy particular en mi vida porque ahí justo falleció mi vieja Ujú. y fue todo un momento muy crítico en mi vida y estaba, o sea, si antes me costaba, y ella era digamos, el pilar para que yo pudiera, ¿no? Aún trabajando siempre necesité que mi vieja me pudiera dar una mano, ¿no? Eh, y, o sea, ayudarme a pagar un poco el alquiler o cosas así. Entonces, cuando ella falleció, medio me quedé en la lona, y era una cosa de yo no podía elegir qué quería hacer, que necesitaba trabajar. Eso es lo que me pasó. Pero sin embargo a mí me gustaba mucho la ciencia básica, digamos, me gustaba hacer ciencia, no me gustaba la clínica mucho, siempre me gustó, pero quería hacer ciencia, quería combinar esas dos cosas. Entonces en ese momento me voy a trabajar al Hospital Gutiérrez de Buenos Aires. Había un grupo que hacía investigación clínica y bueno, me voy para allá, pero bueno, ya te digo, falleció mi vieja en el camino y toda esa cuestión, entonces yo ya no podía trabajar gratis, porque hay una cosa que está muy normalizada, digamos, en ciencia, que es que la gente trabaja gratis y trabaja gratis eso, ¿no? Entonces vos trabajás y le das muchas horas de tu vida a eso, pero no cobras nunca un sueldo. Y lo que me pasó es que yo en ese momento empecé como, bueno, che, no puedo venir más al hospital porque no me puedo pagar el tren, o sea, podés colarte, pero digamos, no es viable. Entonces, bueno, fue como, no puedo venir más, y en ese momento lo que pasó en el hospi fue, me dijeron, bueno, mira, te podemos intentar conseguir una mini pasantía. Cobraba, no sé, no te puedo explicar, muy poco, es como decirte a plata de ahora 500 pesos. Y con eso que me alcanzaba para ir al hospital y volver, eh, palié la situación hasta que me salió una beca de SIC, que es como el análogo a CONICET, pero de la provincia de Buenos Aires. Y estuve trabajando ahí 3 años, los peores de mi vida profesional, y finalmente después, recién, bueno, nace mi hija, estuve 2 años parada profesionalmente, no porque quisiera, sino por toda una situación muy heavy que viví, y de discriminación en este caso de género. Y ahí mi director me recolectó de la calle, digo yo, porque me lo crucé un día y me dijo, ¿y cómo vas? ¿Ya te doctoraste? Y yo, no, ¿cómo te explico? Y me dice, no, vos no podés dejar la ciencia, vos tenés que venir a trabajar conmigo. Y yo estaba, viste, que se quema con leche de una vaca y llora, dice el dicho, y yo estaba, no sé si quiero volver, la pasé muy mal. No, pero ¿a vos te gusta hacer ciencia? Sí, me apasiona, me encanta. No, venía a trabajar conmigo, Bernal.
Y no, pero mi currículum, yo estaba hecha toda una cosita chiquitita, sí, porque ya me habían pegado tanto que, no, pero no sé si me da el currículum. Me acuerdo que Gustavo Parisi se llama mi director. Gustavo leyó el currículum, ni lo miró, o sea, no sabe. Años después me dice, ¿cómo vos hablás alemán? Pero Gustavo, nunca leíste mi currículum. Le digo, no, no le importaba. Él como que le parecía tan injusto lo que me había pasado que me dijo, no, vos venía a Bernal a trabajar conmigo. Y ahí empecé por segunda vez mi doctorado y ya me quedé. Esa fue un poco, así llegué a Bernal. Me recolectaron de la calle. Si vos te tuvieras que quedar con el mejor recuerdo, sé que es muy difícil eso, pero como Mm. el gran recuerdo de todo este camino de carrera que vos hiciste, ¿con cuál te quedás? Uy, qué difícil. Creo que siempre lo que te voy a decir es que me quedo con la gente. Eso es lo mejor. Siempre lo mejor es la gente, las personas, lesotres, ¿no? Siempre la mejor experiencia son lesotres. Cristina, Gustavo, la gente que humanamente intenta hacer la diferencia. Eso es mi mejor recuerdo en todo mi trayecto profesional. Son lesotres, aquellos que en ese momento que vos no pensás que ya está, que te vencieron, te tiran la mano y te dicen, no, che, tranca, dale, pero no tengo nada que ofrecerte, no necesito nada, no tenés que ofrecerme nada, es hoy por mí y vos después mañana hacerlo por alguien más, ¿no? Y, y creo que eso es mi mejor experiencia, en un punto es lo que todavía me une a la ciencia, eso es lo que todavía me retiene acá. Eh, de hecho, me han ofrecido muchas veces irme del país y siempre está esa cosa que para mí hay algo en Argentina, la forma en que hacemos ciencia, la forma en que somos tan comunitarios para las cosas, este concepto tan comunitario de construir, que no es así en otras partes del mundo. Yo estuve trabajando unos meses afuera, he viajado mucho por laburo y no es así en otras partes del mundo. No es que haya malas personas, sino que tenemos esta cosa de construir en conjunto, ¿no? Y, y es hermoso, y eso es lo que me llevo. Lesotres. Qué linda respuesta. ¿Estás en el observatorio de datos? Bueno, Estoy, programación, bueno, ahí vamos apareciendo. claro, yo en Bernal empecé, yo me dedico, mi doctorado lo hice en bioinformática, y empecé a laburar, bueno, nada, como les decía, no sabía ni enchufar una compu en su momento, era como lo más anti-computadoras que existía. Y en mi doctorado tuve que aprender a programar, eh, que siempre es un chiste interno con mi director, porque él me decía, tenés que programar C, y yo dije, ni loca, me parece muy difícil, arranco con Python, y fue mi primer amor. Python es mi primer amor. Y, y bueno, y ahí empecé a laburar, me encontré con la hermosa comunidad de Python Argentina. Me pasó eso. Es como que la comunidad de Python Argentina tiene esa cosa que hay un dicho, seguramente lo conoces, que es, vine por el lenguaje y me quedé por la comunidad, y a mí me pasó eso. Conocí gente muy linda, inclusive a las de sistemas las conocí a través de la comunidad de Python Argentina. Y, y bueno, entonces en un punto cuando empecé a programar y me costó tanto, me di cuenta que si a mí me hubiese llegado eso antes, tal vez me hubiese gustado, no me hubiese dado tanto miedo programar, que lo que hubiese necesitado es que llegue a mi escuela todo eso, ¿no? Entonces empecé con la ayuda de mi director, un proyecto de extensión que se llama La Bioinformática va a la escuela, y ahí arranqué a enseñar a programar en escuelas secundarias y fui llevando todo eso, le enseñaba no solo a estudiantes, sino que también enseñaba a docentes como una herramienta para aprender biología. Y después con eso, y después de todo lo que te contaba de mi experiencia súper negativa en ciencia, en cuestiones de género,
con mi antiguo trabajo, me di cuenta que perdí un poquito el miedo, empecé a sanar, y me di cuenta que necesitaba, antes de que el sistema me expulse, necesito que esto cambie, dije, y armé la comunidad de mujeres en bioinformática y ciencia de datos de América Latina, que lo armé con una amiga, no te puedo decir una colega porque somos amigas ya, que es de Colombia, que la conocí en un curso en México, y a raíz de esa comunidad llegué a colaborar en el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, porque la conocí a Ivana, que nos empezó a ayudar, y bueno, nada, todo como que se van tendiendo redes, ¿viste? Que empezás con una cosa y bueno, vas contactando con otras personas. Pero nuevamente, otros, siempre les otros que dieron una mano, les otros que siempre se sumaron a esa noción de las cosas no, sí, vamos, o sea, para poder cambiar las cosas hay que hacerlo juntos, si no, no podemos. Vos sola no podés, ¿qué necesitas? Y Olvídate, es una batalla perdida, es donde que es lo que nos enseñó el feminismo, juntas, si no, no se puede, ¿no? Es así. Pero tuve mucha suerte de encontrarme en el camino, bueno, en su momento, cuando me acerqué a la comunidad de Python Argentina, yo fui con la cabeza de la ciencia, ¿viste? Esto que sos nada siempre para un científico, te forman para pensar que no sos nada, que no vales, que no importa, tu conocimiento no sirve, eso es lo que te dice el sistema todo el tiempo. Y claro, cuando yo fui muy, no sé, como, no, mirá, yo tengo un proyectito, le cuento a Nico de Marchi, que es uno de los chicos de Python Argentina, de la asociación, y me dice, ¿cómo proyectito? Eso que haces es genial, me dice, pará, vení. Entonces me lleva con Facu Batista y me dice, contale a Facu lo que haces. No, yo tengo un proyectito, ¿cómo un proyecto? ¿Pero qué? Pero decime cómo te ayudamos, me dicen, ¿no? Y ahí se me abrió un mundo impresionante, porque ahí me di cuenta de la fuerza que tiene, o sea, en ciencia estamos muy soles todavía, hay un montón de cosas que si bien yo sé que es muy difícil el ambiente de tecnología, ya han transitado otro camino respecto de las comunidades que se forman, del acompañamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, que existan las de sistemas, es un gran paso para la humanidad, y es un gran ejemplo, ¿no? Y es pero, así. digamos, es del último tiempo, es del último tiempo, Sí. ¿no? En informática existe todavía, ¿no? Ese nicho de, no, pero si ahora vienen las mujeres a programar, no van a sacar el trabajo, es como, viniste así, vamos con el manual y le porque no existe, o sea, no tiene razonamiento, ¿no? No tiene sustento eso. Eh, y digamos, la línea que tengo en común con todas las entrevistas que voy haciendo es comunidades. Es como, es Sí. un antes y un después, comunidades. Ojalá, digamos, en el momento en que yo empecé a estudiar, hubiese existido las de sistemas, pero bueno, tuvimos que pasar, ¿no? Varias personas, pensar, decir, estoy sola acá en la cursada de matemática, en la cursada de programación, en el trabajo soy la única desarrolladora. Y es como, se juntan todos y decís, ¿pero qué es esto? ¿Qué están Tal haciendo? cual. Y encima te empiezan a contar distintas cosas que hacen, pero ¿eso existe de verdad? Es como, de Es repente, que no, solas no podemos. Esos nos hicieron creer que tenemos que quedarnos solas, ¿no? Y bueno, y después te das cuenta que no, que claro, que tenés mucha fuerza cuando hay otros con vos. Y mi perspectiva, obviamente, feminista es muy allegada a la idea de Rita Segato, ¿no? En este sentido de comunidades con otros que incluyan a otros, a muchos otros, ¿no? No solo mujeres, o mujeres cis, pero sí es la fuerza o sea, no vas a poder romper con todas las cuestiones tan arraigadas, tanto patriarcales como de clasistas, soles no se puede. Entonces, el día que yo aprendí, creo que eso es el trabajo que tenemos para deconstruir muchísimo las mujeres, esto de pedir ayuda no nos hace más débiles, eh, eh,
acercarse y decir, che, no puedo sola. Eh, es una batalla interna, pero cuando la superás también es hermoso, porque te abre las puertas a vivir cosas hermosas, a construir, el construir con otros es tan lindo. O sea, y ahí también a mí me ayudó muchísimo a mi formación profesional, a mi cabeza como científica. O sea, es otra cabeza, si eso es la ciencia supuestamente. La ciencia supuestamente, no es lo que pasa en la realidad, pero la ciencia supuestamente es construir con otros. O sea, si no hubiese otros, no habría ciencia, porque no tengo ni con quién contrastar los resultados, no tengo resultados previos, ¿no? Entonces esa cosa individualista que nos plantea el sistema, esa cosa de sobrevivo por encima de los demás, inclusive es anticientífico, ¿no? No es así. Por definición, la ciencia debería ser anticapitalista, antiindividualista, antipatriarcal, anti todo eso, porque necesitamos de otros para construir. Y sí, nada, en ese momento creo que siempre digo que haber llegado a Python Argentina, o sea, a la comunidad, y fue lo mejor que me pasó, porque ahí dije, el camino era así, era así. Si vos le tuvieras que decir a las chicas, a los chiques que se quieran meter en ciencia y sienten que no pueden justamente, bueno, contaste alrededor de toda la entrevista, sos un claro ejemplo de que la sociedad le podía decir, no, volvete a tu casa. ¿Qué le dirías a esas personas que sienten que no pueden, que no es su lugar, o, bueno, diversas cosas que te llevan a eso, decir, no me meto acá? Qué difícil. O sea, por un lado, si tu instinto te dice, este lugar no me hace bien, está bueno también respetar el instinto, ¿no? Esta cosa de, si estás en un lugar que no te hace bien, no te lo banques, bueno, porque yo que soy, no, eso no. Pero eso no quiere decir que tengas que dejar tus sueños, ¿no? Es decir, puede ser que ese lugar sea horrible y sea nocivo y sea tóxico, y está bueno salir de los lugares tóxicos y hay que construir espacios más sanos, pero eso no quiere decir que dejes de hacer ciencia, que dejes de hacer y perseguir tus sueños, que dejes de formarte. Digo, podés, bueno, tal vez esta universidad era tóxica y era horrible, bueno, podés seguir la misma carrera en otra universidad, digo, no pasa nada, no es el fin del mundo, no se cae nada porque vuelvas a empezar. Es tedioso volver a empezar muchas veces, pero realmente no pasa nada, no, hay una cuestión ahí muy arraigada del éxito necesario, esa cuestión de que tenemos que sí o sí ser exitosos siempre, y que la única forma de ser exitosos es no fallar nunca, y es todo lo contrario. De hecho, ¿qué nos enseña la programación? Lo más importante es aprender a equivocarse, ¿no? Entonces, creo que es eso, es seguí tu camino, buscá, rodeate de las personas que te hagan bien, de las personas que sean, que te proporcionen vínculos sanos, eh, y sobre todo no te quedes sole. No, busca que siempre hay gente que no te va a pedir nada a cambio y te va a dar una mano, y el día de mañana cuando vos llegues, acordate y ayuda a otros, porque necesitamos que las cosas cambien, ¿no? O sea, en parte ese cambio viene porque todos hacemos el esfuerzo. Eh, no sé, tal vez no soy muy alentadora, ¿no? Y a la calle ese síndrome del impostor, o aconsejando ahí. Llegamos al final. Muchas gracias. No, gracias a vos de todas las cosas que estuviste contando, diversas de todo tipo. Este, y me parece que son muy inspiradoras. Así que bueno, nada, te agradezco por el tiempo, por las palabras y nada, porque es sumamente emocionante todo lo que estuviste contando. No, gracias a vos. Siempre, bueno, esa cuestión de está bueno estos espacios por múltiples razones, ¿no? Pero en lo personal realmente me llevo a haber hecho este recorrido con vos y repasar un poco mi historia, y siempre está bueno volver a
a repasar y decir, mirá, estoy acá y no fue magia, ¿no? Que llegué hasta acá. Acá estamos, por algo estamos acá. Así que nada, muchísimas gracias. Y gracias porque existe este espacio, porque muchísimas gracias. Le das voz y a muchas historias que nada, nos hace bien escucharlas. Así que muchas gracias por este esfuerzo y este espacio.